¿Cómo está la señal? Porque, bueno, pero que bien. Vamos a estudiar algo muy interesante que escribió el Rabbi Yosef Bitton esta semana muy festiva por los 72 años de la tierra de Israel. Mandé varias clases de Parashat Haremot Kedoshim y les va a llegar más clases de todos los temas, de ver el tema de las fiestas judías que figura en la Perashá, ver el tema de amar al prójimo como a ti mismo, que también figura en la Perashá, una poesía muy linda de Puentes del Alma, Puentes para el Alma de Rabbi Yosef Sanado, que es la santidad y cómo se llega a la Kedushá. Bueno, temas extraordinarios hay en estas Perashot. Vamos a leer algo que tiene que ver con Yom Ha'atzmaut. Luego, en el 67, después de 2000 años, volvimos a recuperar Jerusalén. O sea que hay mucho por estudiar y bueno, vamos a empezar entonces. Perfecto, vamos. Dice así: la victoria de Israel en la guerra de su independencia, que comenzó el 15 de mayo de 1945 y duró 10 meses, no tiene precedentes en los anales de la historia militar. Presta atención, en la guerra de la independencia no tiene precedentes en los anales de la historia militar. Esto se debe, por un lado, al increíble coraje, ingenio y sacrificio de nuestros líderes y nuestros soldados, que lo dieron todo para triunfar. Y, por supuesto, y lo más importante, a la intervención divina, que batalla tras batalla, milagro tras milagro, lo hizo posible. Para entenderlo mejor, es importante recordar lo siguiente. Primero, la comparación del poderío militar. Vamos a ver, entre el pueblo de Israel, cuando empieza la guerra de la independencia, y los países árabes. El mismo idea que Israel declaró su independencia, las tropas británicas que habían estado allí desde 1922 abandonan Israel. Inmediatamente después, esa misma noche, los ejércitos árabes comenzaron su ataque para destruir al recién nacido Estado de Israel. Los árabes, enseguida, no nos dejaron ni un segundo para disfrutar. ¿Está bien? Nos independizamos y enseguida nos atacan. Ya lo habían dicho. Los árabes tenían absolutamente todo a su favor. ¿En qué nivel? ¿O en qué sentido? A nivel político y a nivel militar. Todo a favor de ellos, político y militar. Explico. Siria, Egipto, Líbano, Irak y Jordania, 5, se habían independizado unos años antes y tanto Inglaterra como Francia les había vendido armamento para que tuvieran un ejército organizado. ¿Entienden? Empezamos por las ventajas que tienen ellos. Ya fueron independizados mucho antes y también le habían vendido armas, Inglaterra y Francia, y tenían ejército organizado. Bueno, ¿y nosotros qué? Vamos a ver. Israel, por el otro lado, recién se acababa de independizar, en ese mismo día, dijimos. Inglaterra, Francia y los Estados Unidos habían declarado un estricto embargo de armas, que prohibía al mundo entero, prohibía a todo el mundo, venderle armas a Israel. ¿Cómo nos vamos a defender? Los dos tienen ejércitos armados, nosotros no. A ellos le vendieron todas las armas, los organizaron, nosotros tienen prohibido vendernos armas. ¿Y cómo vamos a hacer? Al comenzar el conflicto armado, la diferencia entre el poder militar de Israel y el de los ejércitos, recién explicamos a nivel político la ventaja que tienen ellos, a nivel militar. La diferencia entre el poder militar de Israel y el de los ejércitos árabes unidos no podía ser más desigual. Ejemplo, los árabes tenían 50 tanques. 50. Israel, 1. Tanque nada más. 50 tanques contra 1. Los árabes tenían 200 vehículos con artillería. 200. Israel, 2. Nada. Los árabes tenían 140 cañones. Israel tenía 5. Las proporciones, una fue de 51, ¿está bien? Otra de 202,
1%, un 2%, casi nada, nada. Pero la diferencia más importante era la Fuerza Aérea. A ver la Fuerza Aérea. Los ejércitos árabes tenían 60 aviones de ataque y 14 aviones de transporte. 74 aviones. Israel, al comenzar la batalla, adivinen cuántos aviones tenía. 0. Nada, ni un avión. ¿Cómo se puede ganar así una guerra? ¿Cómo se puede ganar esa guerra? Solamente porque Akadosh Baruj Hu está con nosotros. Imposible. La lógica de la guerra. Antes de continuar, quisiera detenerme aquí y reflexionar por unos segundos. En primer lugar, es totalmente comprensible que los árabes, interpretando la declaración de independencia de Israel como un acto de guerra, también ellos lo ven, no son nada que ver con el terreno, nosotros queremos ser independientes, pero ellos, pensándolo y viéndolo como un acto de guerra y responder, es obvio que las chances de destruir a Israel con esa absoluta ventaja militar eran del 100%, ¿entienden? Es como que ni siquiera se estaban arriesgando. Seguro nos destruyen, es lo que pensaban, pero era, con estos números, seguro. También es entendible que los propios árabes avisasen por radio a todos los palestinos que vivían en Israel que no iban a tomar parte activa en la guerra, que se retirasen de Israel. O sea, le dijeron, retírense de Israel, asegurándoles que iban a regresar muy pronto, cuando la corta guerra hubiese terminado y todos los judíos hubiesen sido echados, entre comillas, al mar. ¿Sabe lo que significa echados al mar? Es un eufemismo de asesinados. En otras palabras, lo que querían decir, destruir al pueblo de Israel y después vienen tranquilos, acá tienen todo. Muy bien. Cientos de miles de palestinos abandonaron el territorio de Israel y de esta forma los mismos países árabes crearon el famoso problema de los refugiados palestinos. ¿Quién creó el problema? Ellos, diciéndole váyanse, ahora vamos a hacer guerra, matan a todos y después vuelven. Por el cual nunca se hicieron cargo. Y ese problema famoso que lo hicieron ellos, nunca se hicieron cargo. Y hasta el día de hoy siguen ¿a quién culpando? A Israel. En vez de culparse a ellos, culpan a Israel, que ellos tienen la culpa. Lo que resulta inconcebible es que siendo conscientes de la inferioridad militar, entre paréntesis, no existe el pueblo palestino, es todo un invento, eran rejuntados de árabes que vivían aquí en Israel, que fueron llegando, y bueno, pero no es un pueblo, una nación que tiene una fuente, una tradición, no es todo un invento. Bueno, pero bueno, un paréntesis, para otra clase. Lo que resulta inconcebible es que siendo conscientes de la inferioridad militar, los líderes de Israel hayan tomado la decisión de declarar la independencia de Medinat Israel, habiendo sido advertidos del inminente ataque. Dijeron, nos van a atacar, sabían que se venía el ataque de 5 países, y lo más lógico era que íbamos a perder. Sin embargo, no se entiende cómo los líderes israelíes dieron el visto bueno para sí. Esta decisión no tenía sentido ni desde un punto de vista militar, porque bueno, pensemos a nivel militar. ¿Tiene sentido la decisión? Para nada. Ni desde un punto de vista lógico. A nivel lógico tiene sentido, nada. A nivel político, bueno, político habría que ver, pero, o sea, teníamos pérdida en todo eso. Viendo los números, uno solo puede suponer, sí, la verdad, si yo veo los números de lo que dijimos recién, declarar la independencia de Israel es un acto suicida. Estamos suicidándonos porque tenemos todas las de perder. Aunque hay otra posibilidad, una idea que me gustaría compartir con ustedes basándonos en los que dicen los rabinos de la Cábala. Todo judío, incluso un judío secular, aunque esté alejado, que no es religioso, tiene un nitzotz, entre comillas, una chispa de emuná escondida. Una conexión divina, quizá que no la tiene concientizada, que está allí, como el piloto encendido de un termotanque. Y que en momentos críticos, cuando hay momentos críticos, a veces en temas de vida o muerte, enciende de pronto el alma judía. O sea, la única respuesta que le podemos dar a esto, lógicamente, obvio, es la ayuda de Hashem, el milagro de Hashem. Pero a nivel libre albedrío, o sea, cómo las personas de repente deciden. Pero también el libre albedrío que tiene que ver con la intervención divina de cómo Dios maneja el mundo. Ese nitzot, esa chispita que está ahí, que está como, pero está en piloto, hay que encenderla.
Y eso es lo que puede dar fuerza de repente a esta decisión que no tiene ningún sentido. Y que en momentos críticos, a veces en temas de vida o muerte, enciende de pronto el alma judía. Creo, dice el rabbi Yosef Bitton, que David Ben Gurión y todos los líderes israelíes seculares, porque si vos decís religioso o que van en el camino de Hashem, siempre está la emuná, siempre está la fe es la fuerza de todo, 100%. Y eso, así vamos. Pero aquí es la pregunta, pero estamos hablando de un mundo secular, no un mundo que se guiaba por la fe. Entonces, ¿cómo toman esta decisión que no tiene ninguna lógica? ¿Entienden? En el mundo secular, que lo que va a ser, bueno, si es lógico decido, si no, no. Que verifico a nivel militarmente, políticamente. Eso es el mundo en que se rige normalmente. Entonces, no tiene ninguna lógica que tome la decisión de declarar la independencia. ¿Entienden? Eso es lo que lo que no entiende el rabbi. El rabbi dice, acá tiene que haber, es ese piloto que está ahí, que se encendió. Creo que David Ben Gurión y todos los líderes israelíes seculares de ese tiempo tuvieron un momento de inspiración divina cuando decidieron declarar el establecimiento de Israel. ¡Wow! Interesante, ¿eh? Un momento de inspiración divina. Obvio, Nebuá, profecía, pero hay algo que explica así el Rambam en el Moreh Nevuchim de Ruach Elohim, inspiración divina, que de repente grandes líderes del pueblo de Israel a lo largo de la historia, de repente tienen ese Ruach para hacer algo importante. Y aquí lo está relacionando así. Cuando decidieron declarar el establecimiento de Israel, una chispa inconsciente de fe que encendió su fe judía y los llevó a actuar como, ¿qué caso tenemos parecido? Nachshon ben Aminadab, el hombre que cuando el pueblo judío estaba escapando del faraón, se metió al mar hasta que el agua le llegó a sus narices y continuó seguro de que el mar se iba a abrir. ¿Se acuerdan el ejemplo que dicen que teníamos que cruzar el mar rojo y nadie se atrevía? Entonces, es verdad que aquí el ejemplo sería una persona, Nachshon ben Aminadab no es que no era Giloni, era Datí, en el camino de Hashem, pero venían de la esclavitud, venían de Mitzrayim. Está bien, es verdad, hay que venir a nivel Datí, no Datí. Recién salimos de Egipto. Entonces como que todos tenían miedo, y él se animó y se metió. Está bien, entonces lo podemos relacionar perfectamente. Y se arriesgó hasta el final, porque teniendo fe que se iba a abrir las aguas. Y se abrieron las aguas, según el Midrash, ¿no? Pero muy linda explicación. Entonces podemos compararlo, como ese Nachshon ben Aminadab. El hombre que cuando el pueblo judío estaba escapando del faraón, se metió al mar hasta que el agua le llegó a sus narices y continuó, seguro de que el mar se iba a abrir. Los líderes de Israel, milagrosamente, si se quiere, se entregaron a un milagro que tenía que ocurrir. Es como que tomaron una decisión que no tiene ninguna lógica y solamente es apoyada en un milagro. Pero ese apoyarse en ese milagro, tiene sentido desde la emuná, desde la fe, desde nuestra historia, ¿no? De la historia de Am Israel, de cómo es el pueblo judío y todas las cosas que suceden y cómo se toman decisiones importantísimas que tienen que ver con ir en el camino de Hashem, como por ejemplo tener el Estado de Israel. Entonces, es ese apoyo en ese milagro que tenía que ocurrir y que al final ocurrió, como estaba profetizado, dijimos, ¿no? De Barim, Nitzavim, capítulo 30, pasuk 5, y los traeré a la tierra de Israel. Y se cumplió, 5708. No encuentro una mejor explicación. Y el milagro que se hizo esperar. El mundo entero estaba seguro que la derrota de Israel era cuestión de días. O en el mejor caso, de algunas semanas. Y no estaban muy equivocados. Miren los puntos, esto no es tan conocido esto. Durante las primeras semanas, los ejércitos árabes avanzaron significativamente. De verdad, estaban como para ganar. Los egipcios llegaron hasta Ashdod, quedando a solo 30 kilómetros al sur de Tel Aviv. Desde Ashdod, las fuerzas egipcias arribaron a Hebrón y de esta manera dividieron al resto del país, como que estaba dividido la parte de arriba y la parte de abajo, o sea, nos dividieron. La poderosa legión jordana, que había sido entrenada por los británicos y estaba siendo comandada por generales británicos, logró sitiar a Jerusalén desde todos los flancos. El ataque frontal era inminente. Los jordanos también capturaron Lod y el aeropuerto, que hoy es el famoso aeropuerto de Ben Gurión internacional. Lo tomaron los jordanos. Y se acercaban a Tel Aviv desde el este. O sea, se sacaban, acuérdense, los egipcios venían desde Ashdod, ellos también desde el este. También están llegando a Jerusalén.
Las fuerzas iraquíes habían atacado desde el Shomrón y se acercaban peligrosamente a las ciudades de Petah Tikva y Hadera, camino a Tel Aviv. Los sirios habían llegado por el norte, por todos lados nos estaban atacando, y se estaban acercando a la ciudad de Tiberias, junto con las fuerzas militares del Líbano, que estaban aislando al Galil. También estaban separando el norte del país del resto de Israel. Ya separaron el Negev y ahora separaban también al Galil. Su destino final era Tel Aviv. Tremendo, ¿no? Qué datos históricos. Que uno... Todo un milagro, más un milagro. Bueno, que nos hayamos salvado. Desde el 15 de mayo de 1948 y durante las primeras 4 semanas de la guerra, todos los pronósticos que predecían la brutal derrota de Israel se estaban cumpliendo. A pesar del sacrificio y la valentía de nuestros soldados, que la superioridad militar de los ejércitos árabes era insuperable. No había ninguna manera de que las fuerzas israelíes pudieran frenar esos avances del enemigo, ni siquiera por unos días más. El final parecía inminente. Y entonces ocurrió el primer gran milagro de esta guerra. Hay varios. Vamos a estudiar el primer gran milagro de esta guerra. Fue exactamente el 11 de junio, el 4 de Sivan de 1948. Continuará. Y ahora, bueno, vamos a seguir estudiando. Dijimos que vamos a hacer también varias clases que tienen que ver con los milagros de que Hashem, cómo Hashem dirige la historia de Israel, ¿no? Y cómo hoy en día tenemos el Estado de Israel y cómo se viene Yom Yerushalayim, que es llegar a tener Jerusalén después de 2000 años. Bueno, hago un clic y les mando y hacemos otra clase. ¿Está bien? Ahí les mando el link. Saludos.